Vamos a entrar ahí sin más preámbulo en el tiempo de la meditación de la palabra. Hoy estamos llegando al final de esta serie de prédicas basada en el libro de Tito. ¡Qué hermoso libro! ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido esta serie que nos ha llevado por un mes? Qué carta más cortita, pero más poderosa, más edificante, ¿no? En donde nos enseña, diferentes facetas, ramas de lo que es nuestro cristianismo, pero también el de la iglesia. Nos ha enseñado que estamos llamados a llevar una vida irreprensible, ¿no? A servirle con integridad, pero también nos ha llamado a convivir dentro de una iglesia tan variada, tan diversa, ¿no? Con tantas culturas, con tantos pensamientos, pero en la unidad de Jesucristo, llamados a vivir en unidad y edificándonos unos a otros. ¿Es así? Pero también nos enseñaba en el capítulo 2, allí de Tito, cómo el Señor en otro tiempo, ¿no? Estábamos completamente rebeldes. Dice allí que nos aborrecíamos unos a otros, éramos odiadores. Sin embargo, mediante el precioso regalo del Señor Jesucristo, tomando nuestro lugar, la redención y declarándonos justos, inocentes, entonces el Señor dice que la palabra que nos ha adoptado como sus hijos y ahora somos coherederos. Esperamos esa herencia que es una herencia eterna, una vida a su lado, una eternidad. Ahora bien, vamos a ver en el pasaje de hoy, en la última enseñanza de Tito, que aunque hayamos conocido a Jesucristo, aunque tú y yo lo hayamos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no ocurre una obra mágica en nuestra vida. Nuestra carne sigue siendo débil, ¿no es así? Y por tanto, pues quizá podemos vivir siendo cristianos, pero luchando todavía con muchas cosas de nuestra carne. Quizá con odios, aborreciéndonos, quizá con crítica, murmuraciones, chismes, todavía que nuestra carne allí está luchando. Y es que en realidad, queridos hermanos, aceptar a Jesucristo es el comienzo. Pero luego debemos dejar que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, siga obrando en nosotros. Y cada vez nos haga más semejantes a Él. Estamos en una lucha, pero dependemos de esa relación cercana con Él. El primer paso es aceptarle como nuestro Señor y Salvador, pero luego hemos de dejarle trabajar en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de esa fe, la fe en Jesucristo. Me atrevo a decir que todos los que están aquí creen en Jesucristo, a menos que haya alguien venido obligado ahí o invitado por primera vez. Pero creo que todos creemos en Jesucristo y todos tenemos fe, confianza en la palabra del Señor, en la única verdad. ¿Amén? ¿Sí? Me atrevo a decir que todos. Bueno, quiero invitarte a buscar ahí en tu Biblia Tito, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Con esto vamos a terminar esta serie de prédica y el estudio de esta carta. Tito 3. Dice así la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leerla, orar y entramos. Dice así la palabra. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amado Señor, una vez más gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. No es casualidad, Señor, que estemos en esta mañana. En ti no hay casualidades. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Oramos por este tiempo, es tu tiempo, el tiempo en el cual, Señor, tú nos hablas a través de la verdad, de tu palabra revelada, Señor. Te ruego una vez más, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo,
Que tu Espíritu Santo sea el que guíe este tiempo, el Espíritu Santo sea el que hable por mí, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado, Señor. Tu nombre exaltado y tu pueblo edificado, Padre. Toma el control, Espíritu Santo, muévete. Quita toda distracción, Señor. Quita toda distracción que pueda haber a nuestro alrededor, que impida que podamos escuchar tu voz de una manera clara, audible en esta mañana. Háblanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como se ha mencionado a lo largo de esta serie, creo que hemos conocido un poquito más de lo que era la iglesia en Creta, ¿no? Hemos conocido de Tito cómo Pablo le dejó allí a Tito, ¿no?, para liderar una iglesia compleja, porque realmente Creta era una ciudad pagana, geográficamente y económicamente muy sostenible, fuerte, firme, pero sin embargo espiritualmente lejos de aquello que uno añora, o donde un cristianismo realmente se expresara y se expandiera de una manera mucho más sencilla. No, Creta estaba en medio de una sociedad pagana, y todas aquellas vivencias, la manera de vivir de los cretenses se había infiltrado dentro de la iglesia. Muchos profesaban conocer a Dios, decían que eran cristianos. Sin embargo, dice la palabra que sus hechos, su manera de actuar, su manera de vivir, decían otra cosa. Por eso Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, es decir, dicen que conocen a Dios. Dicen que son cristianos, de esto predicamos hace 2-3 domingos atrás, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ustedes creen que esto es posible? No, decir que creemos en Dios, pero que nuestra vida sea un completo desastre. Bueno, no debería ocurrir, pero es posible, porque sucede. Y no sucedía solo en la iglesia de Creta, sino que puede estar sucediendo hoy también. Que decimos, yo soy cristiano, pero mi vida va en otra dirección. Y entonces hablábamos allí de que nuestra vida, nuestra manera de vivir, honra o deshonra a Dios. Honra o deshonra a Dios. Y entonces aquí Pablo, en este pasaje, ya para terminar la carta, está haciendo una estrecha vinculación entre la sana doctrina, entre el evangelio, entre la palabra, entre la verdad y las buenas obras. Porque de tal manera una va a conducir a la otra. Una sana doctrina, el amor por la palabra, el escudriñar la palabra, el atesorar la palabra, queramos o no, nos va a conducir a tener una manera de vivir de buenas obras. No sé si ustedes han conocido alguna vez incluso a alguna persona que no cree en Dios, pero dice que hace buenas obras, ¿sí o no? Que es bueno, que ayuda, tal, sí. Nosotros, estas buenas obras nos surgen de una necesidad o de un querer nuestro, sino que estas buenas obras de las que habla Pablo aquí, es de que la palabra del Señor está atesorada en nuestro corazón y el amor al Señor, la obediencia a su palabra, la gratitud a Dios nos impulsa a tener actos de acción, es decir, la fe en acción. Hablaremos de eso ahora en un momento. Porque, querido hermano, si el mensaje, si la palabra de Dios, esta palabra de Dios, no cambia y no transforma, no tendría sentido. Sería como cualquier otro mensaje y más bien no le daríamos importancia. Quiero ponerles un ejemplo para que lo entendamos un poco más. Voy a hablar de manera general, ¿no? Usted me puede decir, no, tal no es así, pero bueno, de manera general. ¿Creemos en los políticos? De manera general, digo, no, a lo mejor, pues no, yo me atrevo a decir que la mayoría de nosotros decimos, no. ¿Por qué no creemos en los pobres políticos? Pobres. ¿Por qué? Porque dicen una cosa, pero luego cuando llegan al poder, pocas cumplen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Más bien no querer saber nada de la política. Pero puede ocurrir lo mismo con nosotros, decir que somos cristianos, pero que nadie diga, para ser cristiano como este, yo no me quiero acercar. Porque profesaban ser cristianos, seguir a Dios, pero sus vidas, perdónenme la palabra, era un completo desastre. Deshonraban a Dios. Entonces Pablo dice, no, la palabra del Señor transforma, cambia.
Y Pablo tenía la autoridad para hacerlo, porque Hechos capítulo 9, creo que la mayoría de ustedes conocen la historia, habla de la conversión de Saulo. Cuando Saulo iba a perseguir cristianos, llevarlos presos a Jerusalén, tuvo un cara a cara con Dios. Y ahora te pregunto, ¿Saulo fue el mismo? No fue el mismo. Desde aquel momento de ese encuentro, de esa ceguera, hasta su martirio en Roma, lo único que hizo Pablo es buscar glorificar a Dios en todo. Y realmente Pablo era un cristiano. Era un cristiano que lo que profesaba, su vida le respaldaba. Entonces él tenía la autoridad para hablar de esto, de que una vida cristiana, nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en la palabra, debe tener acciones, buenas obras. Dios nos ha transformado de la oscuridad del pecado a la luz de la nueva vida en Cristo. Por tanto, estamos llamados para ser luz y sal. Luz y sal. Pablo manda a Tito que haga énfasis en esta transformación que hace Cristo por medio de las personas. Entonces, el título de hoy ustedes lo ven ahí. Una fe útil. Una fe útil. Ahora yo te pregunto, si vivimos un cristianismo como el de Tito 1:16, en donde nuestra vida es un completo desastre, ¿nuestra fe es útil? Nuestra fe más bien va a ser un tropiezo para aquellos que no le conocen y aún para aquellos que le conocen, reconociendo que somos imperfectos, pero deben haber evidencias de que el Señor está trabajando en ti. Por tanto, voy a hablar de 4 puntos que aquí Pablo está citando y enseñándole a Tito en cuanto a una fe para que sea útil, para que sea provechosa y no sea inútil. Primero, ya hablamos, he estado hablando de ello, la fe ha de ser práctica. Práctica, ¿no? No solo tenemos que hablar de que somos cristianos, sino que nuestras buenas obras tienen que respaldar la obra del Señor Jesucristo, el amor y la gratitud que nosotros tenemos por Él. Pablo destaca allí la importancia de las buenas obras, porque un creyente se debe caracterizar por sus buenas obras. Repito, obras que nacen de lo más profundo del corazón. De un corazón generoso, de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce la obra que ha hecho Jesucristo por ti y por mí. Por tanto, los creyentes deben esforzarse en hacer el bien. Deben esforzarse, pero no es un esfuerzo carnal, sino que más bien yo diría que deben esforzarse por tener esa relación cercana que les llevará a hacer buenas obras con un corazón de agradecimiento, no por obligación. A lo mejor tú puedes salir de aquí a hacer una buena obra porque el pastor te pidió. Y entonces te sientes comprometido y no lo haces de buena gana. No, realmente las buenas obras que habla Pablo es de aquellas que nacen desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, querido hermano, tú y yo, que creemos en Jesucristo, que somos cristianos, estamos llamados a hacer el bien, a ser de testimonio para aquellos que no le conocen y aún para aquellos que le conocen. Hemos de ser respetuosos. Hemos de ser trabajadores, humildes, responsables. Como decía allí Tito en el capítulo 1, nuestras vidas cristianas deben ser intachables. O sea, no debemos dar lugar a que cualquier persona pueda hablar de mal de nuestro comportamiento. Repito, no somos perfectos. Pero el Señor Jesucristo está trabajando en nosotros. Y no solo Pablo anima a Tito a eso, sino que a que comparta con la comunidad de que deben compartir las buenas obras en su iglesia. Santiago, un pasaje muy conocido que nos habla de esto. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17 dice: hermanos míos, escucha bien, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, como lo estamos aquí expresando la mayoría o todos? ¿De qué provecho tiene si alguno dice que tiene fe, que cree en Jesucristo y no tiene buenas obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Nuestra fe debe ir acompañada de buenas acciones, de un buen testimonio. Por tanto, nuestro cristianismo no debe ser infructuoso.
No, sino que debemos el conocer a Jesucristo. El conocer y creer en su palabra, entonces hace que nazca de nosotros los frutos de justicia. Una relación cercana con el Espíritu Santo hace que de nuestra vida, de nuestro ser, nazcan y se pongan en práctica entonces los frutos del Espíritu, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta manera es el primer paso de que nuestra fe sea útil dentro de la iglesia, pero también fuera. ¿Cómo? Por medio de nuestras buenas obras, preocupándonos por las necesidades de nuestro prójimo, de aquellas personas que tenemos alrededor. Segundo punto, recuerden el primero, la fe ha de ser práctica. Pablo aquí habla en 2 o 3 ocasiones de las buenas obras que tiene que tener un cristiano. Segundo, la fe confía en la verdad. La fe confía en la verdad. La sana doctrina ha de conducirnos a una ética sana. Ahora bien, eso no es todo, porque nosotros intentamos tener una sana doctrina, centrarnos en lo que dice la palabra, que es la única verdad, ¿no? Pero sin embargo nosotros nos podemos desviar o llevar una vida que no es conforme a la palabra de Dios. Pero una sana doctrina que está atesorada en nuestro corazón nos llevará a tener una ética sana. La importancia de la palabra. Por eso Pablo empieza este pasaje ahí en el versículo 8 diciéndole a Tito: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. El Evangelio a lo largo de la historia ha dado testimonio de ser digna de confianza. ¿Pueden decir un amén? ¿No? La palabra se ha cumplido todo lo que el Señor ha dicho por medio de su palabra. Y lo que no se ha cumplido tenemos la certeza de que va a suceder. ¿Sí o no? Por eso esperamos, añoramos la venida del Señor Jesucristo, porque su palabra dice que volverá por su iglesia. Confiamos, la palabra del Señor es infalible, no ha fallado. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, aún en lugares en donde es prohibido compartir la palabra del Señor, hay siervos del Señor valientes que siguen enseñando la palabra del Señor. Aunque eso les puede costar la vida. Nosotros vivimos en un lugar libre para poder expresar, para poder compartir este evangelio que transforma y que cambia. Pero eso sí, queridos hermanos, debemos persistir con firmeza en el evangelio fiel, en este evangelio que es poderoso. Al hablar con firmeza, Pablo le está diciendo a Tito que lo que debe hacer es que no debemos desmayar. No debemos desmayar. A veces enseñamos, predicamos la palabra y parece que cayera en saco roto, ¿no? O que le estuviéramos hablando en una pared de manera coloquial. Pero no debemos desmayar de seguir enseñando la palabra, que es el poder de Dios para transformar vidas. Continuar con firmeza, con denuedo, enseñando la palabra del Señor. Ahora bien, no solo en palabras, sino, repito, también con hechos. Nuestra vida lo tiene que reforzar. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de ¿quién? Poder de Dios, no de John, de Zoila, de Pati, de Juan, no. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice aquí la palabra del judío primeramente, pero también del griego. Es una verdad universal, es una verdad para todos. El evangelio es poder de Dios para salvación de todos los hombres. Entonces, cuando entendemos esto, que es el poder de Dios para transformar, para salvar otras vidas, no podemos dejar de mantener esa firmeza y esa continuidad en compartir la palabra del Señor. Estamos llamados entonces a confiar en la verdad y a confiar en aquello que dice la palabra, que ella no retorna vacía. ¿Saben qué estaba pasando en Creta? Bueno, quizá esté pasando hoy en día también aquí en España y en el mundo actual, que dicen allí los estudiosos que los líderes de la iglesia, ojo que estoy hablando de la iglesia, ¿no? Decían que el evangelio no era suficiente para ellos, que era muy monótono, ¿no? Que estaba pasado de moda, que era aburrido. Y entonces empezaron a divagar, a inventarse historias basadas en genealogías de la Biblia y empezaron incluso a crear nuevas leyes. Es decir, estaban adaptando el evangelio a sus propios intereses. Esto suena como algo terrible, ¿no? La verdad, no hay que moverle ni una coma.
¿no? La verdad es la palabra del Señor y hemos de regirnos a ella tal y como ahí lo indica. Sin embargo, eso puede pasar hoy en día también en nuestro cristianismo. Vamos adaptando la palabra del Señor a nuestros propios intereses, a nuestras propias necesidades. O buscamos aquellas cosas o asistimos muchas veces, escuchamos prédicas que, ay, esta sí me gusta. Pero muchas de esas, queridos hermanos, hoy que basta encender nuestro móvil, darle un botón y tener todo tipo de prédicas y enseñanzas. Ojo, no todas están basadas en la verdad. Muchas de ellas son personas muy elocuentes que transmiten y te convencen, pero hay muchas de ellas que ni siquiera nombran la Biblia y mucho menos a Jesucristo. Por eso se estaban levantando falsas enseñanzas en la iglesia de Creta. Y el desconocimiento les llevaba, y el desconocimiento nos sigue llevando a creer cosas que están lejos de la verdad. La verdad es una sola y no podemos moverle ni una sola coma. No caigamos en el mismo error de los cretenses, de perder la confianza en este evangelio, en el evangelio que es poderoso, que transforma, ha transformado, está transformando nuestras vidas, pero puede transformar la vida de muchos que aún no le conocen. Querido hermano, el evangelio, la palabra del Señor, es más que suficiente y poderoso para transformar la vida de la persona más pecadora que nos podamos imaginar. ¿Tiene el poder o no para cambiar? Es el poder de Dios, no es el nuestro. Y transforma, si te transformó a ti, a mí, ¿cómo no lo va a hacer con otros? Es el poder de Dios, no nos cansemos de mantenernos con firmeza enseñando y viviendo la palabra del Señor, porque el evangelio es poder de Dios. Hoy en día está muy de moda los coach, ¿no? O bueno, siempre me meto con los jóvenes, perdónenme, pero es que son el núcleo más cercano y con ellos hablo mucho de esto, ¿no? La ciencia, la filosofía, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Queridos hermanos, mira, este tipo de personas o profesiones pueden llenar de manera momentánea y parcial problemas puntuales de tu vida. Pero la única que va a transformar y cambiar tu interior es la palabra de Dios. La única que te lleva a arrepentirte, a tener una nueva relación con Jesucristo es la palabra. De lo contrario, lo que te enseñan es ser libre. Vive como quieras. Nada está mal si tú tienes la convicción. Bueno, la palabra no dice eso. La palabra más bien nos exhorta que debemos arrepentirnos, que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador que es Jesucristo. Por tanto, nada, ni filósofos, ni la ciencia, ni los mejores de los coaches pueden sanar las heridas más profundas de tu alma. Solo Jesucristo por medio de su palabra y la obra que hace Él por medio de su Espíritu Santo. Nunca perdamos la confianza en Dios, ni en el mensaje, ni en su verdad que nos ha conferido, porque es un mensaje tremendamente poderoso y sanador. Por tanto, la fe en Jesucristo, para que nuestra fe sea útil, ha de ser una fe práctica y ha de ser una fe que confíe en su palabra, que no desmayemos en confiar en aquellas promesas que el Señor ha dado para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia. ¿Les creemos o no? Bueno, es parte de una fe útil para que sea provechosa. Ahora bien, tercer punto, luego les voy a hacer un examen ahí rapidillo, ¿no? Tomen nota. Una fe que es útil también evita lo inútil. Una fe útil evita lo inútil. ¿Cómo es esto? Lea ahí el versículo 9. Versículo 9 de nuestro pasaje. ¿Qué le dice que debería evitar? Pero Tito, le dice Tito, es importante las buenas obras. Es importante que mantengamos la confianza en la palabra, en el evangelio que es poder de Dios. Y por otra cosa también Tito evita ¿qué? Cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y sin provecho. Tito recibió la instrucción de no malgastar su tiempo participando en dichas discusiones que nada tienen de valor, no producen nada provechoso y lo único que traen son divisiones. Son divisiones. Escuché una vez una persona, no recuerdo exactamente dónde ni cómo,
pero me acuerdo del ejemplo de una persona que llegó muy orgullosa, ¿no?, a compartir con su pastor que había estado peleando con un católico por la palabra del Señor, ¿no? O sea, que habían estado discutiendo, creo que era en el tren, en el autobús, no sé dónde se encontraron, empezaron a compartir, pero literalmente se pusieron a pelear, no a discutir, no, a pelear, ¿no? Y dice que el pastor le preguntó a aquella persona cómo había terminado esto, y dijo, mandándolo lejos y él también a mí mandándome lejos. No. O sea, queridos hermanos, Dios no nos manda en ningún lugar de la Biblia que peleemos por su palabra, ni que entramos en discusiones, ni necias, porque esas cosas lo único que causan, ¿qué son? Divisiones. Y muchas veces dentro de nuestra iglesia causa confusión. No podemos, está bien poder debatir dentro de un orden, ¿no? Y siempre buscando que el Señor nos habla, que el Señor sea glorificado, que su verdad sea intacta, intocable. Pero a veces convertimos de esto como los temas que nos llaman la atención y en realidad, como le dice aquí Pablo a Tito, es una pérdida de tiempo. Evita ese tipo de cosas que no edifican a la iglesia. Dios no nos pide que discutamos la palabra de Dios, nos pide que la atesoremos en nuestro corazón, que la obedezcamos y que la compartamos, pero de una manera fiel. Sin embargo, nuestra curiosidad siempre quiere añadir algo, o queremos razonar como razona Dios. Queremos ponernos a la altura de Dios, y muchas veces sacamos nuestras propias interpretaciones, y esto es un peligro, porque era lo que estaba pasando en la iglesia de Creta, que adaptaban el mensaje a sus propios intereses, a lo que creían, a lo que pensaban, a lo que habían estudiado, y la palabra de Dios es la palabra de Dios, y es clara. Sin embargo, a veces buscamos, ¿no?, maquillarla, ¿no?, hacernos los teólogos allí queriendo revelar cosas que el Señor no nos ha revelado. Estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Hay un refrán que dice que a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo a Tito, a palabras y discusiones necias, hazte el loco. No entres en ellas, porque la fe evita lo inútil. Si no te edifica, dice la palabra, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Por tanto, nuestra fe en Jesucristo y nuestra fe en la palabra también evita lo inútil. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han tenido que alejar de amistades porque no eran buenas influencias para tu vida, tu relación con el Señor? A veces tenemos que alejarnos y tomar decisiones radicales de lo inútil. Inútil en el sentido de nuestra relación con el Señor, no estoy refiriendo a nadie, ¿no? Pero tenemos que tomar decisiones. Mira, no estamos exentos de esto en la actualidad. Hoy en día, vuelvo a los jóvenes, no les encanta hablar de ciertas cosas que son complejas, pero muchas veces traen confusión y también dentro de la iglesia. Mira, por ejemplo, llama mucho la atención la manera, Génesis 3 siempre trae discusión y debate y no, pero ¿cómo fue Dios que realmente creó el mundo? Algunos me han preguntado, pero a ver, ¿y cómo se pobló la gente? Entonces, ¿cómo se pobló tan rápido el mundo? No, pues no lo sé. Dios lo dice allí, que el mundo, que le dijo fructificar de todo y creció por obra del Señor. ¿Cómo? No lo sé, no está revelado. El Señor no nos lo ha revelado. ¿Cómo? El orden exacto en que se cumplirán. Pasamos de Génesis a Apocalipsis. No. ¿Cómo se van a cumplir? ¿Cómo va a ser que se van a cumplir los eventos escatológicos profetizados? ¿Y qué significan los 7 sellos? ¿Y los dragones? Ahora digo, queridos hermanos, ¿es útil? ¿Es útil? Bueno, podemos querer indagar, pero mira, el pastor Esteban Irving, justo cuando nos dio en el seminario el curso de Apocalipsis, dijo algo que me encantó, quizá porque mi forma de ser es así, ¿no? Pero él dijo, perdemos el tiempo en los detalles y nos olvidamos de la esencia del mensaje, por estar pendientes de los detalles. Hoy, ¿de qué denominación eres? ¿Y tú en qué crees? ¿Y tú en qué lo otro? En cuestiones vanas que no edifican a la iglesia, sino que muchas veces la confunden. Y el pastor Esteban Irving decía, está bien que queramos saber de algunos detalles, pero no nos olvidemos la esencia del mensaje en Apocalipsis, que no es otra que el Señor Jesucristo volverá y que juzgará a toda la humanidad. Y entonces, ¿qué hará eso? Que nosotros como cristianos pongamos nuestra fe en práctica. Y entonces tengamos un afán por compartir la palabra del Señor, porque Jesucristo volverá y queremos que se salven muchos más.
Por eso Pablo le dice allí a Tito, no pierdas el tiempo con ese tipo de cuestiones. Busca aquello que edifique, queridos hermanos. Les digo en esta mañana también, busquemos, meditemos, escudriñemos aquello que nos edifique como cristianos. Que nuestra fe sea útil para nosotros mismos, pero también para los que nos rodean. No perdamos el tiempo con detalles ni en discusiones vanas, que lo único que causan es distensión, es división, es problema, es confusión. Y Dios no es confusión. ¿Se entiende? Dios, la fe evita lo inútil, evita lo vano, evita lo que trae discusiones, los chismes, los pleitos, todo eso. La fe, una fe en Jesucristo evita todas esas cosas, porque son cosas que no honran a Dios. Repito, no todo, queridos hermanos. Hoy en día vivimos quizá me atrevo a decir, en la generación del raciocinio. Todo lo podemos razonar, ¿no? Somos como Tomases, queremos meter ahí el dedo y comprobar que todo es verdad. Queridos hermanos, gran parte del evangelio es fe. Es creer que si el Señor lo dice, así sea, así ha sido, así es y así será. El evangelio es fe. No todo nos ha sido revelado, ni encontraremos la respuesta hasta que no estemos a su lado. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, en lugar de querer razonar o buscar la interpretación a aquellas cosas que no nos han sido reveladas, lo que Dios te pide, querido hermano, es que aquello que sí ha sido revelado sea atesorado en su corazón y sea puesto en práctica. Y habla aquí de nuestra familia, de nuestros hijos, y que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las razones son evidentes de por qué debemos evitar entrar en este tipo de discusiones o debates no provechosos, simplemente porque no edifican al pueblo de Dios, no edifican nuestras vidas. Por tanto, lo que no edifica nuestras vidas, lo que no edifica la iglesia, es mejor dejarlo de lado y continuar en aquello que nos permite seguir creciendo y cimentando nuestra fe en Jesucristo y en su verdad. Pablo, no lo voy a leer, pero en 2 de Timoteo, Pablo a Timoteo le habla de lo mismo, ¿no? Le dice en 2 de Timoteo 2:23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, escucha esto, no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos y aptos para enseñar. Apto para enseñar y sufrido. Me encantó, y con esto voy a cerrar este tercer punto, este comentario de William Barclay, un comentarista bíblico. Dice, es mucho más fácil discutir de teología, escucha bien, es mucho más fácil discutir de teología que ser amable, eficiente, diligente, honesto en el trabajo, en la iglesia y en el hogar. Tremendo, ¿no? Porque a veces nos gusta más debatir de teología y razonar, interpretar lo no revelado, pero qué difícil es realmente vivir este cristianismo, que nuestra vida hable por sí sola de lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. Es mucho más fácil discutir de teología que ser amable, eficiente, diligente y honesto en el trabajo, en la iglesia y en el hogar. ¿Estamos despiertos o dormidos? Bueno, para que una fe sea útil, según el pasaje y lo que estamos estudiando, ¿cuál es el primer paso? Nuestra fe debe ser ¿qué? Práctica, ¿no? Práctica. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, ¿no? Dice la palabra. Segundo punto. Ayúdenme porque me he olvidado. La fe confía en la verdad. Confía y enseña la verdad, ¿no? La palabra, esa palabra de Dios que es el poder de Él. Y el tercero, la fe, no se les puede olvidar. Evita lo inútil, lo vano, lo que no edifica, digan, para que no suene tan feo, ¿no? Evita lo que no edifica, ¿no? Y más bien la fe nos lleva a centrarnos en aquello que nos lleva a crecer, a edificarnos, a madurar en nuestra fe. Y la última, no es la más compleja quizá como iglesia. La fe cuida.
cuida. Bueno, el paso anterior también nos ayuda a cuidar nuestra propia vida, ¿no? Nos ayuda a cuidar nuestra propia vida. Pero aquí Pablo va más allá. Versículo 10, no se agarren la cabeza cuando lo lean tranquilamente. Dice, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer con él? Deséchalo. Lo han dicho bajito, ¿no? Sabiendo que el tal, dice, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué cosa? ¿Pero acaso la iglesia no es un lugar de restauración? ¿Pero acaso la iglesia no es el lugar en donde la gracia, el amor, la misericordia se deben poner ahí en práctica? Así es, amén a todo eso. La iglesia es un lugar de restauración. Pero también el Señor nos ha llamado a cuidar de su grey. A cuidar de su grey. Y el propio Jesús nos dio pasos, ¿no? Para tener una disciplina con aquella persona que continuamente está intentando dividir a su iglesia o haciendo daño a su iglesia. ¿No? La Biblia nos lo enseña. Y dice Pablo, si de una vez y otra lo han amonestado, han hablado con él, han buscado restaurarle, que se arrepienta y sigue así, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? ¿Qué dice ahí? Desecharle. Bueno, hablemos de disciplina, ¿no? Hay que disciplinar. Ahora, los que son papás aquí, ¿han disciplinado alguna vez a sus hijos? ¿Sí? Algunas veces quizá una disciplina más fuerte que otras. ¿Y por qué lo hacemos? Porque les odiamos, porque nos aburrimos. Por amor, ¿no? ¿Qué buscamos con la disciplina? Que aprendan. Aún cuando tenemos que llegar, yo llevo desde que conocí al Señor hasta hoy unos 20 años más o menos, y solo me acuerdo de 2 veces que se le pidió a una persona apartarse de la iglesia. Y queridos hermanos, no es nada fácil. Después de mucho tiempo de oración, después de hablar con esas personas a solas, con otros líderes, con otros pastores, después de orar, después de ayunar, ¿no? Y no ha habido cambio, se le pide a esa persona, pero aún con el lugar, teniendo como objetivo no de vete al mundo y a lo que quieras, no, aún así no, sino buscando que quizá esa persona encuentre otro lugar donde sea restaurada, donde restaure su relación con el Señor. Siempre les animamos, ve a otra iglesia, busca otra iglesia, no te apartes. Pero aquí tenemos que cuidar también a nuestra iglesia. Y es lo que Pablo le está diciendo allí a Tito, ¿no? Si hay una persona que continuamente está dividiendo, está trayendo problemas dentro de la iglesia, hay que disciplinarla. La disciplina, queridos hermanos, aparece en la Biblia. El propio Jesús dio instrucciones de cómo tratar ciertos actos de indisciplina dentro de la iglesia. Pero siempre se buscará el mismo objetivo y el mismo propósito, que no es otro que restaurar. Aunque esto parezca ilógico, pero es como cuando castigamos a nuestros hijos, ¿no? Uno dice, le estoy castigando, bueno, disciplinando para buscar algo mejor. Sí, es importante. Y la disciplina es parte también, queridos hermanos, de tener una fe útil. A ver, gracias al Señor, esto pasa muy pocas veces, ¿no? Pero si es necesario que tenga que pasar, tiene que pasar, porque también el Señor nos ha llamado a cuidar nuestra propia vida, pero a cuidar nuestra iglesia. No sé si ustedes alguna vez, seguro que sí, ¿no? Han tenido ahí su bandeja, su bol, ¿no? de naranjas, ¿no? Muy bonitas, ahí recién compradas, pero a los 2 días hay una que se está dañando, ¿no? ¿Qué haces con ella? ¿La dejas ahí porque pobrecita? Ay, pobrecita, qué bonita, ¿no? Está verdecita. No, y rápidamente que intentamos sacarla. ¿Para qué? Para que no contamine a las demás, ¿no? No contamine. Estamos llamados, y el Señor nos lo enseña también en su palabra, estamos llamados a cuidar de nuestra grey también, a cuidar. Por tanto, examen final, 4 puntos. Una fe útil. De acuerdo a las instrucciones que Pablo le está dando a Tito. Este pasaje, hay otras cosas allí, pero que por tiempo no vamos a entrar en detalle. La primera, para que nuestra fe sea útil, ¿qué debemos hacer? Primer paso. Nuestra fe debe ser práctica. Están dormidos. Otra vez. Primer paso, nuestra fe debe ser práctica. O lo que dice Pablo aquí, las buenas obras. No buenas obras fingiendo, sino del producto, desde el interior de nuestro corazón, como fruto de lo que el Señor está haciendo. La segunda, la fe confía en ¿quién?
en filósofo, ciencia, coach, no, en su palabra, que es infalible. La fe útil confía en su palabra y comparte la palabra y no le cambia ni una coma, ¿no? Fiel a cómo está. Por eso Juan el Bautista cuando vino, ¿qué hizo? Maquilló, ay, va a venir Jesús, prepárate. No, les dijo, arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse. La palabra es el poder de Dios. Tercer punto, la fe evita ¿qué? Evita lo inútil, lo vano, lo que no edifica, ¿no? Por eso Pablo le decía allí a Tito, no entres en vanas discusiones. No entres, aléjate de esas cosas porque no edifican y más bien confunden, ¿no? Confunden. Y por último, la fe cuida, como parte de la disciplina también que Pablo está haciendo bien enfático y radical allí con ciertas personas que estaban trayendo problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué le dice que haga eso? Pues porque estaban contaminando la iglesia. Recordemos ahí el contexto de Creta y las enseñanzas que se estaban metiendo entre la iglesia. Pues tendrían que ser radicales para empezar a edificar y construir su iglesia en bases sólidas, en la palabra y en Jesucristo. Y por último, no voy a entrar mucho en ello, pero solo allí, Pablo, ustedes van a encontrar el nombre de algunos siervos del Señor que servían también allí, ¿no? Que estaban sirviendo, unos que iban a visitarle, otros que debería Tito recibir, ¿no? Y le animaban, y los comentarios, iba leyendo el estudio, leía varios comentarios, y Pablo, dicen allí que quería recordarle a Tito que no estaba solo en esta labor, en esta tarea, que tenía otros a su alrededor, ¿no? Porque el ministerio no es cuestión de uno solo, ¿no? El ministerio no es para llamados llaneros solitarios, ¿no? Sino que es en conjunto. Dentro de la diversidad el Señor nos una, ¿para qué? Para que su iglesia se edifique y crezca. Pero también esto me llamó a pensar en algo. ¿Qué tarea más difícil tenía Tito, no? En una iglesia tan compleja, con tantas enseñanzas tan erróneas, y él tenía que cimentar. Y no es fácil cimentar. Para aquellos que han sembrado alguna vez, es el paso más difícil, ¿no? Arar la tierra, picar allí, prepararla para sembrar. Qué difícil la tarea de Tito. Y queridos hermanos, a la verdad, permítanme compartirles algo. A veces el ministerio es bien ingrato y bien solitario. A veces hay soledad. No dejen de orar por sus pastores. Es cierto que hay un equipo, un grupo, pero a veces uno puede pensar, ¿cómo que solitario? Pero si los pastores conocen un montón de gente. Bueno, es verdad, hay muchos conocidos, pero hay momentos en donde uno se siente realmente solo. No dejen de orar por sus pastores, por sus líderes. El ministerio no es fácil, pero lo hacemos porque amamos a nuestro Señor Jesucristo y entendemos que nuestro llamado para glorificar su nombre allí en donde Él nos ponga. Una fe útil. Una fe útil. Que el Señor nos ayude a mantenernos, a ser persistentes en este evangelio que es el poder de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir vidas de frutos de justicia, es decir, que lleve buenas obras. Que el Señor nos ayude a evitar lo que no edifica. Y ya no solo estoy hablando de enseñanzas o cosas dentro de la iglesia, sino también amistades. Queridos hermanos, debemos ser en algunos momentos radicales si hay cosas que afectan nuestra relación con Dios y dejar de lado cosas que no nos edifican. Y por último, la fe cuida, pensando en la disciplina. Así que, queridos hermanos, que nuestra fe en Jesucristo, que nuestra fe en su palabra, no nos ayude a que se convierta en algo útil para la iglesia y para aquellos que no le conocen, para gloria de Dios y para edificación de su pueblo. Amén. Una fe útil. Estamos llamados a que nuestra fe no sea una fe infructuosa, sino una fe que sea sal y luz en donde quiera que estemos. Vamos a orar. Te invito a que tomes un tiempo para reflexionar en la palabra. Señor, gracias por esta preciosa carta, Señor. Esta carta, Tito, que nos enseña cosas realmente prácticas, profundas, pero qué retadoras también. Qué exhortación que tú nos haces en cada una de ellas. Señor, ayúdanos. Realmente, Señor, yo te pido que en nuestras vidas hayan evidencias de que tú estás en obra en nosotros, de que tú estás trabajando, de que tú sigues
transformando, sanando heridas dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser el evangelio andante que habla Hechos capítulo 2. Que nuestra vida, nuestras obras, nuestro testimonio hable más que nuestras palabras. Ayúdanos también, Señor, a ser sensibles y radicales en apartarnos de aquellas cosas que no son útiles ni edifican nuestra vida ni nuestra iglesia. Ayúdanos a tomar decisiones radicales. Ayúdanos a buscar tener una vida que te honre a ti y no a los hombres. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, Señor, dentro de la diversidad en unidad, pero teniendo como base la base que debe ser, tu palabra, tu verdad, tu ejemplo, Señor Jesucristo. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos plenamente en aquella promesa que tú nos has hecho, que somos herederos de una vida eterna. Y lo esperamos, Señor. Pero mientras estamos de peregrinaje, de paso en esta tierra, ayúdanos, Señor, para hacer sal y luz allí en donde quiera que vayamos. Es decir, que nuestra fe sea útil, que nuestra fe no vaya a ser de tropiezo para nadie, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.